Bienvenidos a Polos Opuestos. La realidad política de Colombia se mueve intensamente por estos días, con hechos lamentables unos y de expectativas otros. El lamentable atentado a la candidata de izquierda Aida Bella, que por fortuna no dejó víctimas, y las interceptaciones a las comunicaciones del presidente son las preocupaciones y son preocupaciones grandes sobre las garantías de seguridad. Por otro lado, están ya definiéndose las fórmulas vicepresidenciales. El presidente Juan Manuel Santos ya escogió la suya, su exministro y el excandidato presidencial Germán Vargas, mientras que el Partido Conservador eligió al excomisionado de paz Camilo Gómez como la fórmula de su candidata, Marta Lucía Ramírez. Para hablar de esta realidad política y de muchos hechos que están ocurriendo, hemos invitado al senador de izquierda, Jorge Robledo, y al gerente de la campaña para la reelección del presidente Santos, Alfonso Prada, el representante a la Cámara. Muchas gracias por acompañarnos y son muchos los temas que tenemos. ¿Ustedes creen con franqueza que con la reelección es posible competir o es un ritual para legitimar la reelección? Un ritual pues democrático, pero casi que imposible. ¿Usted cree que sería posible ganarle al presidente Santos con las reglas que hay en Colombia? Es supremamente difícil y en el planeta entero donde hay reelección normalmente ganan los presidentes que están en ejercicio. La reelección es algo así como un referendo aprobatorio o desaprobatorio de la gestión de un presidente en la mitad de su periodo. Cuando plantean que hay reelección en la Constitución, lo que hace es plantear un periodo largo. Por eso el presidente ha planteado, revisemos la Constitución en el término de duración del periodo. Y si hacemos periodos un poco más largos, que no sean de 8 años, que sean de 5 o 6 años, podríamos pensar en eliminar la reelección. ¿Le estaba quedando fácil convencer a la gente que votara por el presidente Santos para la reelección? Dígala. No es fácil en la medida en que el poder desgasta. Noemí, que ha ejercido como ministra de Estado, en fin, es difícil porque además tenemos una oposición, aquí estamos inmejorablemente representada, que va con guillotina señalando cada error, magnificándolo muchas veces. ¿Pero con la mermelada no se facilita mucho? No, es digamos, con la obra de gobierno integral. Las inversiones que hace el gobierno nacional son obras visibles que se ven. El tema de los alcantarillados, el tema de la infraestructura en materia de vivienda social, todo eso le llega a los ciudadanos y la gente ve que ¿Cuántas viviendas ofreció el presidente Santos en su campaña? Pues ofreció cerca de 100.000. Bueno, la verdad es que el proyecto fue nuevo y el concepto de vivienda fue desarrollando. Y precisamente ahora con la designación de Germán Vargas se dimensiona el tema como parte de la política fuerte. Con la decisión del candidato a la vicepresidencia Vargas, su campaña por el... Sí, se facilita enormemente. Primero porque fue una decisión de consenso en la unidad nacional y segundo porque es un hombre que ha estado probado en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de la Vivienda como un gran ejecutor y además un hombre que 4 años ha estado al lado del presidente Pero la pregunta Santos. es, ¿usted cree que es posible ganarles? No lo veo por dónde. Ni veo el candidato que nos vaya a ganar. A ver, yo pienso esto, Noemí, si no hubiera, pues retomando el inicio de la conversación, si Santos no tuviera el poder, la mermelada, para seguir usando esa palabra que tiene, no habría ni la más remota posibilidad de que pudiera reelegirse. Es que todos los datos dicen que el país no quiere la reelección de Juan Manuel Santos, eso está perfectamente demostrado, pero ¿dónde está la posibilidad de él de reelegirse? Es que al 4º año de gobierno ya, el presidente no solo es dueño de la mermelada de la presidencia, que es inmensa, solo el Departamento de la Prosperidad Social le da plata a 21 millones de colombianos, de manera directa, pero además es dueño de las mermeladas de los departamentos y los diputados, y es dueño de las mermeladas de los municipios y los concejales, de casi todos, a esas horas de la vida. Entonces, entonces realmente tiene un poder absolutamente descomunal, porque además en Colombia hay una parte importante, Noemí, que es voto de opinión, de gente, ciudadanos que votan libremente, pero también hay una parte descomunal de ciudadanos que es con voto amarrado. O sea, el solo Ministerio del Trabajo tiene 1 millón de ancianos a los que les da un chequecito, pueden ser 40.000, bueno, o 1.800.000, les da un chequecito de nada, pero un anciano bien pobre y bien llevado, pues le dan una platica que sumada al año puede valer 500.000 pesos. Los hijos, exacto. Entonces, en esas circunstancias, pues realmente es muy difícil ganarle a un presidente reeligiéndose, salvo que haya una situación excepcional, que a veces también, y es que los pueblos, digamos,
se subleven, ¿cierto? Se levanten contra una situación como esas, pero eso es rarísimo, claro. Yo condeno las chuzadas ilegítimas y creo que los tres compartimos absolutamente. eso. Pero se dieron. ¿Quién está chuzando al presidente Santos y están buscando con eso qué? Pues, ¿Usted qué cree? A ver, pero yo diría esto, Noemí. Primero, ¿quién está chuzando? Pero no solo al presidente Santos, porque eso ya genera una distorsión, porque entonces lo exime a él. Yo voy a decir esto con toda franqueza. Es muy grave que las chuzadas rodeen al presidente Santos, inclusive desde antes. En el gobierno anterior era el ministro de Defensa cuando el escándalo de las chuzadas de la policía, era ministro cuando las chuzadas del DAS, era el presidente cuando empezó el escándalo este último. Y ahora, curiosamente, aparece el presidente chuzado y entonces él ya quedó como víctima de la chuzada. Yo sí quisiera que esas cosas se aclararan con mayor seriedad, porque aquí lo obvio es que la fuerza para chuzar la tiene fundamentalmente el Estado, y son los Estados los que en términos generales chuzan. Entonces, lanzar como la idea, o que quede en el aire la idea del presidente Santos como víctima de las chuzadas, pues es una idea que a mí no me convence. Pero realmente. de todas maneras el contenido de los dos correos que salieron le podría hacer daño al En el mundo de las conjeturas, candidato. ¿cuántas conjeturas caben? Y a mí sí me preocupa que en el mundo de las conjeturas el presidente Santos, el Estado colombiano que él representa, quede como una víctima de la chuzada. No, yo creo que el Estado colombiano, no sé exactamente quién y cómo, está involucrado en ese tema hasta el alma. Y eso lo debería responder el presidente de la República y su ministro de Defensa, porque no puede ser que aquí nos chucen, por ejemplo, a los del Polo, y entonces aquí la preocupación es que le miraron alguna cosa al presidente de la República. ¿Usted qué cree que por qué están chuzando al presidente? Nosotros hicimos en el Congreso de la República una ley de inteligencia para controlar que las actividades que hace el Ejército y los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en general sean dirigidos precisamente a prevenir atentados, homicidios, y eso se hace precisamente interceptando comunicaciones. Pero la pregunta es distinta, Alfonso. No por lo siguiente, Noemí. ¿Quién está chuzando al presidente Santos y qué se busca? No por lo siguiente, porque seguramente si hay elementos del Estado comprometidos en estas chuzadas al presidente o a cualquier colombiano, lo están haciendo en forma indebida y utilizando indebidamente los instrumentos de inteligencia que son necesarios y connaturales a la existencia del Estado mismo. Lo que no puede ser es un instrumento para invadir la privacidad de ningún colombiano. En este caso fue el presidente. Yo le digo al senador Robledo con todo respeto, pues claro que el presidente está siendo víctima de las chuzadas. Él reconoció efectivamente que los correos son reales y que son de su correo personal. No está actuando como presidente, sino como ciudadano colombiano. El hecho no es que si chuzan a una persona de la oposición, esa chuzada sí existe, pero si chuzan al presidente, no. Tiene que ser alguien muy poderoso, Noemí, alguien que se beneficie de la información que le pueda hacer daño al gobierno o al presidente. Puede ser una contrachuzada, porque existe el espionaje, el contraespionaje y el recontraespionaje. Entonces, en el mundo de las conjeturas, yo pinto este mapa. Entonces, estalla el escándalo de las chuzadas y ahí está el Polo chuzado, otra vez el Polo chuzado, víctima, y además recordemos el escándalo con el ministro Lizarralde contra mí, cómo utiliza unas chuzadas para además difamarme y maltratarme. Y eso lo autorizó el presidente de la República. Pero supongamos... ¿Usted se siente frustrado porque no puedo tumbar al ministro de Agricultura? De menos, Noemí, pero le toco es esto, es una conjetura, y es que como estalla el escándalo de las chuzadas, el mismo que chuza al Polo, chuza al presidente de la República o hace el show simplemente para desviar la investigación y decir, no, es que aquí la víctima es el jefe del Estado y no el Estado, que es mi discusión. Aquí es el Estado el que está chuzando y el jefe del Estado se llama Juan Manuel Santos. Es él el que nos tiene que explicar que pero no puede ser el Estado como tal. El Estado bueno, no. Hay una persona Estado, que está haciendo ilegalmente una intromisión. A ver, perdónenme, indebida. les hago, es que tengo como una obsesión para entender. Es normal que una persona que tenga vocación de poder como Germán Vargas, que duplica en favorabilidad y en intención de voto al presidente Santos, lo normal para cualquiera hubiera sido que él hubiese sido candidato. Es decir, y él aceptó ser candidato a la vicepresidencia. La gente dice, no, tiene que haber algo para aceptar semejante despropósito de matemática electoral que hayan acordado entre los dos. Como por ejemplo que el presidente Santos, para poder mostrar algo de su gobierno, quiera firmar la paz y después irse del poder y dejarle a Germán Vargas la presidencia. ¿Usted cree que hay algún acuerdo entre ellos? Porque la lógica política, la matemática electoral no da para estos actos de supuesta lealtad. Porque es que aspirar a la presidencia no es malo, y si las cifras son buenas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué puede haber debajo de esa aceptación? ¿Qué acuerdo?
Bueno, yo sí creo que hay algo naturalmente. Yo dialogué mucho además con Germán Vargas. Cuando era ministro, después de que dejó el ministerio, que todavía no se sabía la ruta que iba a coger, y ahora estando en la Fundación Buen Gobierno, donde lo acompaño en su junta y en toda la elaboración del programa del presidente Santos. Y yo me encontré con un ser humano que destacó el presidente, además en esas dos cualidades, un ser humano absolutamente leal con el presidente, agradecido por darle además la oportunidad de mostrarse ante el país. Germán no tenía la misma popularidad antes de ser ministro que ahora. Siendo ministro se volvió una estrella del gobierno y se potenció mucho más a ser presidente, o a tener vocación presidencial real. Ahí hay un acto de lealtad enorme que es un valor que hay que destacar en Germán. Y el segundo es claramente un compromiso con que lo que está haciendo el presidente, incluido el liderazgo hacia la firma del proceso de paz, tenga un buen final. Me parece que la honestidad y la lealtad de Germán es lo que lo lleva a tomar esa decisión. Pero además le creo porque me lo dijo en momentos de crisis donde ha podido tomar otras decisiones y mantuvo su posición. Yo tengo muchos amigos, Noemí, que me decían, ojo que Vargas se va a lanzar y ustedes van a quedar divididos. O sea, ¿usted cree que en los próximos 4 años va a ser presidente Santos y va a ser vicepresidente de Germán Vargas? Claro que sí. ¿Usted qué cree? Yo tengo esta impresión, Noemí. Lo primero que permite a Santos y a Vargas unirse es que son cortados por la misma tijera, son la misma cosa. Inclusive son la misma cosa por allá desde su abuelo y su tío abuelo, sí, porque es curioso, les llama la atención que se repita la historia, ¿no? Entonces Eduardo Santos, el tío abuelo del presidente, le empieza la carrera política a Carlos Lleras Restrepo, el abuelo de Germán Vargas. O sea, este es el país de las roscas y eso viene desde esa época y eso los identifica ¿A usted se le por completo. Germán y Santos? Sí, por supuesto, pero son no igualitos. No, estoy diciendo en los rasgos fundamentales, digo yo, por ejemplo, en el tema de todo el manejo de la economía del país, en el tema de que los dos, por supuesto, están en contra de las FARC, así puede haber en un momento dado matices de cómo manejar ese asunto. En eso me parece evidente. En eso sí, pero escúcheme, le termino la argumentación, Noemí. Pero además hay una cosa que está clara, Germán Vargas, que es un hombre del establecimiento y de la clase política, sabe que aquí sin mermelada no llega a la presidencia a él nunca. Entonces él encontró la manera de estar siempre cerca de la mermelada. Esa es la historia de Germán Vargas Lleras. Y lo hizo en el gobierno anterior, por lo menos durante mucho rato, y ahora se embarca en donde está la mermelada. Y él calcula que pegado de la mermelada va a llegar a la presidencia de la República. Entonces a mí no me sorprende que así tengan matices y cosas, porque nadie es, digamos, un calco del otro. Sí, están en lo suyo, cada uno está en lo suyo, se hacen favores mutuos, digamos. Dando 2 preguntas para hacerle. Si no se puede llegar a la presidencia sin la mermelada, que es una realidad, ¿por qué tantos intentamos? Es decir, si existe esa convicción. Porque hay unos que tenemos posiciones de principios y creemos que debemos luchar, y además porque yo creo que en algún momento los pueblos reaccionan, es mi convicción, alguna vez los pueblos se rebelan contra ese tipo de mecanismos clientelistas para conseguir votos. Y yo espero que eso sea así y ese día pueda yo llegar a algún gobierno, digo en general. Y si no, nos quedamos en la vida defendiendo unas ideas. Pero aceptando que tú eres de izquierda y qué bueno que en Colombia hay alternativas y democracia, tú dices que el presidente Santos y Germán Vargas están contra la FARC. Pero yo quiero preguntarle claramente, yo creo que todos los colombianos de bien. Sí, mi desacuerdo con las FARC no es de ahora, sino de hace 40 años. No, pero es que yo me refería a esto, porque en lo único que parecieran ser distintos, Santos y Uribe, es en el tema de las FARC. Pero entonces yo preciso una cosa, esa diferencia no es porque el uno esté con las FARC y el otro esté en contra de las FARC, eso sería pues una necesidad plantearlo así, sino porque tienen, digamos, detalles distintos de cómo desarmarlas mediante un mecanismo u otro. Entonces, en ese sentido, si alguien ve a Vargas como cercano a Uribe, por decir alguna cosa en este tema, y entonces contradictorio con Santos, yo llamo la atención que esa es una contradicción, no en el fondo, sino en la forma. Es lo que quiero llamar la atención para insistir en que Vargas y Santos son, bueno, cortados por la misma tijera, tienen su mismo origen, sus mismas concepciones. Pausa y seguimos con esta conversación. Estábamos diciendo que sin mermelada es prácticamente imposible llegar a ser presidente en Colombia. El presidente Santos dice que se presenta a la reelección principalmente por el tema de la paz. Y simultáneamente uno ve la situación de Venezuela viviendo esta tragedia entre la oposición y la gente del gobierno. Los diálogos de La Habana
pues están auspiciados por Venezuela de forma muy importante. ¿Ustedes creen que la posición internacional del gobierno del presidente Santos, la postura frente a Venezuela, está transversalizada, es decir, condicionada toda a los diálogos nuestros en La Habana? Pues hace tan solo unos días el presidente Maduro desató ira santa contra el presidente Santos, precisamente porque fijó posición a favor de qué. Le dijo al presidente y a la oposición en Venezuela: dialoguen, respeten la democracia, respeten las libertades. Y eso fue interpretado como una intromisión. Usted que representa al presidente Santos y su política, ¿hay libertades en Venezuela y garantías democráticas? Yo creo que hay unas enormes restricciones. La salida de CNN, de NTC 24, son claramente mensajes muy delicados en una democracia. Cuando se coarta los medios de comunicación, cuando se limita la libre expresión de los ciudadanos, comienza la democracia a deteriorarse, no me cabe la menor duda. Si tocara ir a la OEA por temas de democracia frente a lo de Venezuela, y tocara poner en la balanza el tema del proceso de paz y la postura con Venezuela en la OEA, de acuerdo con la Carta Democrática, ¿cuál sería la postura? Yo creo que la posición tiene que ser absolutamente clara. El problema no es de balanzas ni de aplastar lo uno con lo otro. Hay que mantener buenas relaciones con Venezuela. Tenemos una frontera de 2.200 kilómetros que está llena de familias vivas, integradas, de comercio. Tenemos un comercio bilateral de miles de millones de dólares entre las dos naciones. Tenemos una historia común. Hay muchas cosas. Pero ese acompañamiento que ha hecho Venezuela al proceso de paz es algo que agradecemos los colombianos. Nosotros no tenemos sino afecto por el pueblo venezolano y queremos es que le vaya bien. Por eso habría que defender siempre la profundización de la democracia, respetando siempre la autonomía de los pueblos a darse su propio gobierno y a darse su propia ruta histórica. Es lo que ha hecho el presidente. Me parece que no podemos asumir una posición diferente. O sea, meternos allá, meter las tropas y ayudar a derrocar a Maduro, no. Nosotros tenemos que respetar, como exigimos respeto para nosotros en nuestros temas. Y agradecemos el acompañamiento, pero señalamos que debe profundizarse y respetarse. El principio de la no intervención, que ha sido sagrado en Colombia. Absolutamente, yo creo que es inquebrantable la no intervención, mantenernos y no desatender los objetivos de Colombia, mantener buenas relaciones con Venezuela y lograr el proceso de paz. Si se fuera a la OEA... Yo insisto en eso, es decir, si llegamos a la OEA hay que defender la democracia en Venezuela y hay que naturalmente agradecer a Venezuela el acompañamiento que nos ha hecho. No, yo empiezo comentando la primera parte de la pregunta. Yo tengo esta idea que ese proceso de paz tiene una fortaleza y espero que así sea y ojalá ese proceso de paz tenga éxito en el sentido en que esas armas desaparezcan y que quienes hoy las empuñan puedan regresar a la vida civil. Tiene que ver con que yo creo que Santos, el establecimiento colombiano, Estados Unidos, pues a todos les conviene desarmar, pues eliminar esas armas. Eso es una cosa que se cae de su peso. Eso, digamos que es un dolor de cabeza lleno de complicaciones. Pero además también pienso que las FARC les conviene que ese proceso termine bien, porque lo cierto es que su futuro está muy en entredicho si no logran un proceso de paz. Entonces yo diría que esas dos conveniencias, cada uno por sus razones, le dan mucha fuerza al proceso de paz. Es mi idea. Y en ese sentido creo que eso no está sujeto, bueno, salvo cosas muy especiales, pero no creo que esté sujeto a lo que pueda pasar, digamos, en el concierto internacional. Bueno, es más, creo que así debería ser, porque finalmente ese es un tema que nos interesa a los colombianos. Entonces, digamos, hagamos votos porque lo que está pasando en Venezuela, pues no entorpezca además, pero no creo que pueda entorpecerlo. Y me uno a la idea de que Colombia tiene que ser tremendamente respetuoso con lo que pasa allá. Así como nosotros no queremos que nadie de afuera se nos meta en nuestros asuntos, Colombia debe ser respetuosa en lo que pasa allá, pero además por una razón práctica interna de Colombia. Nuestra frontera, también ya se dijo, es llena de pobres, de colombianos pobres y venezolanos pobres, cuya vida depende de que esas relaciones no se dañen. Noemí, cada vez que hay un lío en la frontera, hay hambre en Colombia. Bueno, y empresarios en Colombia que no pueden vender en Venezuela. Entonces, hagamos eso de la mejor manera. Les volteo la pregunta. ¿Ustedes creen que si la situación, y ojalá que no ocurra, porque todos queremos pues que la democracia y que la oposición y el gobierno encuentren un camino de entendimiento entre ellos, los venezolanos, pero que si se complica la situación en Venezuela, porque es una tragedia lo que se está viviendo, las FARC, ya no el gobierno colombiano y el respeto que se debe tener, sino las FARC con el proceso de paz sean ajenas e indiferentes en su proceso de paz a lo que esté ocurriendo en Venezuela y a las posturas de Colombia?
es posible que ellos no sean ajenos y que fijen posiciones y que a Maduro le agrade que fijen posiciones. Lo que nosotros hemos, lo que hemos observado, yo coincido plenamente en el que el proceso es cada vez más autónomo e independiente. No solamente está apoyado por Venezuela el proceso de paz, en la comunidad internacional hemos logrado apoyo de Naciones Unidas. Yo acompañé al presidente de Nueva York precisamente a presentarle un informe al secretario general de Naciones Unidas, quien recibió con gran satisfacción y expresó además su apoyo. La Organización de Estados Americanos, nuestros vecinos todos, incluido el presidente Correa en Ecuador, pero Chile, México, Europa entera nos apoya. No, pero las FARC no cambiarán su vocación de Yo lo que creo es que es irreversible el proceso de paz. Estamos ya en un punto de no reverso. Las FARC creo que llegaron a su límite de absoluto desde todo punto de vista, y que el pueblo colombiano reclama esa paz. Creo que las dos partes sentadas tienen claro que el compromiso es llevarlo a buen término y que ya es autónomo y va a llegar a buen término. Bueno, yo pienso lo mismo, Noemí. Yo pienso que sería un error gravísimo de cada una de las partes que está en ese proceso, digamos, romperlo artificialmente o precipitar que se dañara, porque es que no hay nada que ganar. En ¿Usted cambio, cree que la geopolítica no va a influir en...? Puede tener que ver, pero no hasta esos niveles. Pues porque lo cierto es que hay un problema de necesidad práctica de las dos partes. Pero bueno, eso nadie sabe realmente qué va a pasar. Yo ahí lo que hago es hacer votos porque la cosa siga bien y que salga adelante. Y además se ve en todas las campañas, incluida la del presidente Uribe, la de Marta Lucía Ramírez, un cierto cambio hacia el tema del proceso de paz. Es decir, se fijan condicionalidades. Les pregunto, ¿cómo manejar una situación tan compleja como la que se vive hoy? Donde las FARC saben que va a haber una justicia transicional, donde solamente los delitos de lesa humanidad pues van a ser los que se tienen que pagar de todas maneras, pero los otros delitos digamos que van a tener una especie de impunidad. Y entonces ahora hay unos abusos y unos atropellos espantosos, hay un recreo y una extorsión y una inseguridad, están abusando. Y de otro lado, pues para la fuerza pública es muy complicado. Primero todo lo que está pasando, que hay un ambiente muy complejo, un ejemplo desafortunadísimo de algunos de sus jefes, pero saber que exponer la vida significa que dentro de unos meses se firme la paz y la vida no retoña. Es cómo manejar esa situación de transición tan difícil, tan complicada. Lo primero es que el término impunidad ha sido construido por algunos actores políticos colombianos para atacar el proceso de paz. El concepto de justicia transicional es el concepto moderno en el mundo que permite que una sociedad pase de un momento histórico a otro, y estamos pasando de conflicto armado en Colombia a una etapa de posconflicto y paz. Y eso se hace precisamente con algún sacrificio de justicia y mucho de reparación de víctimas, con mucho de conocer la verdad. El recreo de ahora, sabiendo eso, que se sacrifica la justicia. No, por eso, y la pena. En la justicia transicional no hay sacrificio pleno de la pena que pueda permitir siquiera pensar que va a haber impunidad. No, todos los delitos van a terminar siendo estudiados, analizados. No, se van a analizar, claro, mira, como quedó diseñada la justicia transicional en Colombia. Y ojo, para los colombianos, el nuevo Congreso va a tener que adoptar las leyes que concrete esa justicia transicional en materia de penas, en materia de tipificación de conductas y en materia de tránsito, digamos, del conflicto al posconflicto. Pero ahí lo que decimos es, habrá penas alternativas, no necesariamente ausencia de penas, que es lo que es impunidad. ¿Para todos los delitos? No, no para todos, porque hay también compromisos internacionales que impiden indultos y amnistías en procesos de estos, razón por la cual tienen que pagar. ¿Qué es lo que van a pagar? El nuevo Congreso va a tener que definir, no cree que y la Habana va a tener que proponer. Que esté abusando terriblemente la FARC en este momento, y todos los asesinatos que se presentan y todos los conflictos que están viendo, que como se va a firmar la paz y solamente algunos delitos van a tener que estar sometidos a la justicia transicional, porque no todos. Claro que las FARC abusan, y me parece que por eso son tan impopulares, porque en medio de un proceso de paz siguen poniendo motobombas como la de La Pradera hace unos días. Pero ojo, les hemos desmontado con nuestra fuerza pública 3 frentes. Cerca de 60 cabecillas de las organizaciones guerrilleras han sido reducidos a prisión o dados de baja. El fortalecimiento de la fuerza militar, porque estamos negociando en medio del conflicto, ha sido una constante. De tal manera que, ojo, estamos negociando en medio del conflicto, que es algo que es muy difícil de comentar, es muy difícil de comunicar a la opinión pública, pero aquí no se ha bajado la guardia. Ellos siguen delinquiendo, ellos siguen siendo terroristas, siguen comportándose
inadecuadamente con la población civil y nuestra fuerza pública sigue dando la batalla. Cuando logremos la desmovilización y el desarme, la dejación de las armas, en ese momento seguramente vamos a tener unos partes pues mucho mejores de los que tenemos hoy. En ese punto están las izquierdas también totalmente de acuerdo con el gobierno Pero Santos. nosotros hemos dicho esto, Noemí, que el Polo es partidario de ese proceso de paz y deseamos que salga bien y no le hemos puesto un solo, como se dice, palo en la rueda, pero tampoco hemos girado un cheque en blanco. O sea, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y cómo se van planteando y vamos a ir dando opiniones. Pero hay una cosa que sí entendemos. Cualquier conflicto interno o internacional, cuando no se puede resolver a bala pura, digamos, porque una parte derrota a la otra, pues termina en algún tipo de negociación. Y en las negociaciones inexorablemente las partes tienen que moverse de sus posiciones iniciales. Entonces aquí se está en eso. Ahora decidieron las partes adelantar las negociaciones en medio de la balacera. En el papel yo hubiera preferido otra fórmula, pero bueno, esa fue la que acordaron. Y entonces toca ir, digamos, aceptando esa realidad e ir fijando posiciones, no en la medida en que las cosas vayan pasando. A ver, la justificación profunda de la izquierda es buscar una sociedad más igualitaria, unas reivindicaciones sociales que permitan vivir con dignidad a todo el mundo. ¿Usted cree que la firma del proceso va a permitir avanzar en esa dirección? De ninguna manera. O no de ninguna manera, lo digo de esta forma mejor. Nosotros somos partidarios de ese proceso de paz, no porque en ese proceso Noemí se vaya a cambiar profundamente a Colombia. Yo personalmente en eso no creo. Creo que lo máximo que se logra es que desaparezcan esas armas y que quienes hoy las empuñan regresen a la vida civil. Y digo que no es posible un cambio profundo en Colombia porque se acordó que cualquier cosa será aprobada por consenso, o sea, necesitará la firma del presidente Santos. Y nada que requiera la firma del presidente Santos cambiará profundamente a Colombia. Eso no va a pasar. Es más, tengo un temor muy grande y es que veo al doctor Santos queriendo repetir la historia de César Gaviria. Ustedes se acuerdan, la euforia del proceso de paz con el M-19, todos somos hermanos, bienvenidos al futuro, la Constitución del 91, y cuando el país abrió los ojos de la fiesta de esa paz, descubrimos que nos habían clavado todo el libre comercio, todas las privatizaciones y todo el neoliberalismo. Esa es mi preocupación y por eso también decimos, paz sí, pero Santos no. Paz sí, pero reelección de Santos no. Vamos a hacer una pausa y luego llegamos a las conclusiones. Les hago dos preguntas para concluir. El vicepresidente Garzón no se va para Brasil. Alguien estaba diciendo, me perdí las comiditas que ofrecí de despedida para el Brasil. ¿Es que toma distancia porque le pareció que se derechizó la campaña de Santos con Vargas y de pronto coge para el lado del sindicalismo? ¿Va a asumir una posición distinta? ¿Cuál es su opinión de por qué no aceptó? Entrando al programa, leí la carta, que es lo único que tengo, la carta que le envía al presidente de la República y a la canciller el vicepresidente, y concretamente dice, a partir del 8 de agosto, es decir, da por hecho de que gana las elecciones del presidente Santos, cuente conmigo y con el apoyo que yo le pueda dar en el ejercicio de su nuevo gobierno. Por lo pronto me declaro en independencia y parece ser, digamos, que está más bien molesto por la designación de Germán Vargas como candidato a la vicepresidencia y claro que marca distancia de estilos. El doctor Garzón Noemí fue pastranista, uribista y santista. Yo espero que ahora no se les vaya a ocurrir montarnos el cuento de que es que se va a volver de la oposición y que es distinto a ellos, pues porque eso podría ser un truco de mecánica electoral, pero por supuesto creíble no es. Él es un hombre del establecimiento nacional, así haya nacido en cuna humilde. Vamos a poner la visión de ustedes y en el próximo programa, después de que miremos los resultados, los colombianos y los televidentes que nos están viendo en el resto del mundo van a saber qué tanta visión tienen ustedes. ¿Con cuántos senadores uribistas se va a sentar usted en la... No me gustan esas cabras. Más bien con cuántos del Polo. Sí, pero pienso que no va a sacar tantos como él piensa, ni tan pocos como piensan sus contradictores o pensamos los contradictores. Pero eso no es una... No, pero realmente no tengo elementos, ¿no? Y es que cualquier número es una adivinanza porque yo no tengo ninguna manera... No, pero es que cuando uno, digamos, por ejemplo, el voto de opinión, no, yo siento esto. En Colombia hay una rebelión contra la clase política y hay, por ejemplo, hacia mí, hacia el Polo, una gran simpatía, pero saber la aritmética de eso es perfectamente imposible. ¿Cuántos va a tener? ¿Cuántos senadores va a tener el presidente? Va a tener muchos votos, obviamente, pero no tantos como él piensa. Ellos hablan de 30, yo no les veo más de 10 o 12 senadores. De 10 o 12. Ese puede ser una cifra. Entonces vamos a ver qué tanta razón tiene. ¿Y del Polo cuántos? Una cosa parecida.
¿Una cosa parecida? Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué maravilla sería que en Colombia, si pensáramos distinto, todo lo resolviéramos con palabras, con ideas, con alternativas democráticas, y de verdad el proceso, así sea para salvar vidas, ya se justifica. Muchas gracias.